Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Este es el que anunció el profeta Isaías, diciendo: «Una voz grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos». Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: «Camada de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones pensando: Abraham es nuestro padre, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha la base de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua, pero viene uno que es más que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano. Aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga». Palabra del Señor. Convertíos. Esta es la palabra del segundo domingo de Adviento. Convertíos. Pero ¿convertirnos a qué y por qué? Si en el primer domingo de Adviento invitaba a preparar la casa, tarea general del Adviento, porque llegaba el Salvador, el Hijo de Dios, una parte de esa preparación era precisamente, invitaba a ello, la confesión, que implica una conversión. Pero este Salvador tiene una característica, tiene varias, pero me quiero fijar en una de ellas: la humildad. Lo que destaca más de la cueva de Belén, San José, la Santísima Virgen, el bebé en la cuna, lo que destaca más es la virtud de la humildad. Así que la conversión, para acoger al humilde por excelencia, tiene que ser una conversión a la humildad. ¿Y qué significa convertirse a la humildad? La humildad tiene muchas facetas, que es una virtud que tiene muchos matices. Pero quisiera fijarme al menos en uno de ellos: la humildad entendida como la aceptación del misterio. Todos inevitablemente queremos entender, como si eso sirviera para algo, pero bueno, queremos entender. Cuando nos ocurre una desgracia, preguntamos y nos preguntamos, o le preguntamos a Dios: ¿por qué me ha pasado esto? Quizá deberíamos hacer la pregunta de otra manera y preguntar: ¿para qué me ha pasado esto? Es decir, ¿qué puedo sacar yo de esto? ¿Qué lección puedo sacar yo de esto? ¿Qué fruto puedo sacar de esto? Pero en cambio eso normalmente no nos lo preguntamos y preguntamos: ¿por qué me ha pasado esto? El hombre necesita entender. Allí en la cueva de Belén no había mucho que entender. Al contrario, en la cueva de Belén todo parecía absurdo desde un punto de vista humano, lo mismo que más tarde en el Calvario, lo mismo. Humildad al inicio, humildad al final. Un niño que nace en una cueva de ovejas, un Dios que muere torturado por sus enemigos. Humildad. La Santísima Virgen, la humilde, fue la que aceptó no entender y por eso pudo tener lugar la encarnación, el nacimiento, la compañía que la Virgen le hizo a Jesús hasta el último instante en la cruz. Esta es la virtud que invito a practicar en este ejercicio de conversión que hoy nos pide el Evangelio en el segundo domingo de Adviento: la humildad, aceptar no entender. No digo que haya que aceptar cosas absurdas, no me refiero a eso. Me refiero a que hay situaciones
generalmente problemas, porque la verdad es que nadie se hace preguntas trascendentales cuando le toca la lotería. Nadie dice, ¿por qué me ha tocado a mí? ¿Por qué me ha ocurrido esto? Nos hacemos esas preguntas cuando algo va mal. Bueno, pues cuando algo vaya mal, y siempre hay algo que va mal, o siempre hay algo que nos inquieta, hagamos este acto de conversión. Señor, yo me fío de ti. Eso es humildad. Señor, yo soy tu esclavo. Acepto. No me tienes que dar explicaciones, que si me las quieres dar, estupendo, pero no te exijo explicaciones. Tú permites que pase esto, Señor, dame la fuerza para llevar esta cruz. Pero yo esto lo acepto porque viene de ti. Si nosotros fuéramos capaces de reconocer la voluntad de Dios, incluso en aquel golpe que me da en la cara y me hace daño, estaríamos ya en el camino de la verdadera conversión, en el camino de la imitación de María. Decía hace años un ilustre jesuita, la época de Pío XII, el padre Lombardi, decía, cuando el bofetón sale de la mano de mi hermano, es responsabilidad de mi hermano, es la voluntad de mi hermano. Pero cuando el bofetón llega a mi cara, es la voluntad de Dios. Hagamos este acto de conversión en este segundo domingo de Adviento para acoger al humilde y para acoger también a aquella que viene con él, a la madre y al hijo. Hagamos este acto de conversión. Señor, me fío de ti, confío en ti, no entiendo, pero sé, Señor, que tú me amas. Y que esto que ahora me hace sufrir, esto que ahora me cuesta tanto, esto, Señor, que si lo entendiera quizás sería un poquito más llevadero, esto, Señor, también es voluntad tuya y yo lo acepto porque tú has permitido que la mano de mi hermano llegue golpeando a mi cara. Una conversión a la humildad. Una conversión a aceptar el misterio, no lo absurdo, pero sí lo que no puedo entender, pero que no por eso es absurdo. Yo no entiendo cómo funciona un ordenador y los ordenadores funcionan, porque hay otras personas mucho más listas que yo que saben cómo funcionan y los han creado. Segundo punto de la humildad. No solamente aceptar no entender, que ya es muy importante, sino aceptar aquellas ocasiones en que considero que me están teniendo de menos. Aceptarlo por imitación al humilde. A él, que era el Todopoderoso, Dios le hace nacer en una cueva de ovejas para darnos una gran lección. ¿Hasta qué punto es grande el amor de Dios? Tú que tienes que imitar al Todopoderoso hecho carne en Belén, a ese que tienes que imitarle, tienes que intentar parecerte aceptando aquellas cosas que te parece a ti que te han hecho un poquito de menos o mucho de menos. No le des importancia, ofréceselo al Señor. Haz también tú este acto de conversión. No pasa nada. Quizá me tenían que haber tenido más en cuenta, quizá tenían que haberme dado más aplausos. Pienso sobre todo en las pobres amas de casa que hacen tanto para que estos días el hogar esté hermoso, para que la cena sea extraordinaria, la comida lo mejor que pueden según sus posibilidades, y después quizá llegan, lo engullen todo y ni siquiera dicen mamá qué rico estaba o cariño qué bien te ha quedado el asado. Acepta eso también, ese segundo punto de la humildad, el de no ser tratado como mereces o como a ti te parece que mereces, porque eso es lo que hizo Dios por ti. Conviértete a la humildad, conviértete a aceptar la voluntad de Dios, conviértete a no entender, no pretendas ser Dios. Tú y yo no somos dioses. No pretendas estar por encima de Dios, decidir por ti mismo qué es bueno y qué es malo, y no pretendas que Dios te dé explicaciones, porque Él sabe lo que hace y muchas veces, aunque no lo entiendas, después terminas por entenderlo y le darás las gracias por ello. Que así sea.